Continuamos. El tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Ok, perfecto. Entonces hemos podido ver conceptos de las fuentes de investigación primarias, secundarias y terciarias. Vamos a referenciar reafianzar lo que hemos visto y escuchado a través de la lectura de esta diapositiva, ¿no? Entonces tenemos fuentes de información primarias, lo primero que vamos a volver a analizar. ¿Qué son las fuentes de información primarias? Características y ventajas de las fuentes de información primaria y ejemplos de fuentes primarias. ¿Ok? También vamos a tener fuentes de información secundaria. ¿Qué son las fuentes de información secundaria? Características y ventajas de las fuentes secundarias. Ejemplos de fuentes secundarias. Fuentes de información terciaria. ¿Qué son las fuentes de información terciaria? Características y ventajas de las fuentes terciarias.
y ejemplos de fuentes terciarias, ¿ok? Perdón. Seguimos. Ok. Veamos, ¿qué son las fuentes de información primarias? Ayúdeme, por favor, Miss Bianca, con la lectura. Las fuentes primarias son materiales que se crean durante el periodo de tiempo estudiado o que un participante creó en una fecha posterior en los eventos que se estudian, como por ejemplo una memoria de la infancia. Son documentos originales, es decir, no se trata de otro documento o cuenta, y reflejan el punto de vista individual de un participante u observador. Las fuentes primarias representan registros directos, no interpretados, del tema de su estudio de investigación. De investigación, ok, muy bien. Entonces, cuando ustedes estén, gracias Miss, cuando ustedes estén realizando su tesis, su trabajo, su proyecto de investigación previo a la obtención de su título, ustedes va a llegar una parte que se llama metodología, que es el capítulo 2, que es el marco teórico. Es el marco teórico en el cual ustedes, pues, a través de citas, ustedes van a justificar su trabajo de investigación a través de ideas primarias. Ustedes van a tener que desarrollar criterio propio, crear su propio texto, ¿sí? Porque tal como lo dice aquí el contexto, son documentos originales, algo creado por usted. Vuelvo y repito lo que siempre les he venido diciendo en estas clases, de que el copy-pega no es lo más viable en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, son documentos originales, no se trata de otro documento o cuenta, es su documento, es lo que usted quiere reflejar al lector, a quien vaya a utilizar su trabajo de investigación, pues como una referencia para sí mismo esa persona volver a crear otro trabajo, porque el objetivo de este tipo de investigaciones es que a través de nuestras ideas todo se vaya generando nuevamente, se renueven las ideas y la investigación siempre va a estar en constante evolución. Entonces, para cuando lean nuestra investigación, la Miss Génesis Numerable afirma que los procesos legales en cuanto a la contabilidad, en cuanto a lo tributario en las diferentes empresas, debería de ser controlado por un grupo especializado para evitar, más que todo en el Estado, la fuga de dinero a cuentas no deseables, ¿ok? Entonces, basaron su investigación en eso, y bueno, basándonos en lo que ha dicho Génesis, pues vamos a nosotros a seguir haciendo un refresh de lo que implica el investigar, lo que implica, ahí van ustedes a aplicar las metodologías, los diferentes métodos que aprendemos en la investigación, ¿ok? Seguimos, tenemos características y ventajas de las fuentes de información primaria. Henry Navarro, por favor, ayúdenos con la lectura. Henry Navarro. Génesis Numerable, ¿puede ayudarnos las fuentes primarias? Las fuentes primarias le permiten acercarse lo más posible a la comprensión de la experiencia vividas de otros y descubrir lo que realmente sucedió durante un evento. Sin embargo, lo que constituye una fuente primaria o secundaria depende del contexto en el que se esté utilizando. Por ejemplo, la biografía de John Adams, de David I. Cole, algo así. Maculo. Eso. Ya, podría ser una fuente secundaria para un artículo sobre John Adams, pero una fuente principal para un artículo sobre cómo varios historiadores han interpretado la vida de John Adams. Ok, muy bien. Entonces, como vuelta y se repite, ¿no? Son textos originales de nosotros basándonos en las experiencias ya vividas
basándonos en las experiencias de otras investigaciones ya leídas por nosotros. Ok, revisar el material de origen primario puede ser valioso para mejorar su trabajo de investigación general. ¿Por qué? Porque son materiales originales, fueron creados a partir del periodo de tiempo involucrado, no han sido filtrados a través de la interpretación o evaluación de otros, y representar pensamientos o experiencias originales, informar sobre un descubrimiento o compartir información nueva. Ok, ejemplos de fuentes primarias. Wellington, ayúdenos, por favor. Artefactos, muebles, ropa, todo desde el momento en estudio de grabación de audio, programados en radio, diarios, comunicación por internet, por correo electrónico, servidores de lista, blogs, Twitter, Facebook y otras plataformas en redes sociales. Entrevistas, por ejemplo, historias orales, teléfono, correo electrónico, artículos periodistas escritos en el momento, documentos originales, por ejemplo, certificado de nacimiento, testamento, licencia de matrimonio, transcripción de prueba, patentes, correspondencia personal, por ejemplo, las cartas, fotografías, actas de reuniones, conferencias y simposios, registro de organizaciones, agencias gubernamentales, informe anual, tratado, constitución, documentos gubernamentales, discursos, encuestas de investigación, por ejemplo, encuesta de mercado, encuesta de opinión pública, transcripción de programas de radio y televisión, grabación de video, obras de arte, arquitectura, literatura y música, por ejemplo, la pintura y la escultura, partituras musicales, edificios y novelas, poemas. Bueno, ok, gracias. Entonces, estos son ejemplos de fuentes primarias, donde nosotros podemos obtener el desarrollo de ideas, ¿ok? De la información de otros, pues nosotros vamos a desarrollar textos originales y a partir de esto, por eso los llamamos primarios, porque priman de nuestro conocimiento propio. Es nuestro primer pensamiento que vamos a plasmar en un contexto, entonces por eso son llamados primarios. ¿Qué son las fuentes de información secundarias? Ángel, por favor. Ángel Magallanes. Yarixa Torres. Ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué son las fuentes de información secundarias? En la ciencia social, una fuente secundaria suele ser un libro académico, un artículo de revista o un documento digital o impreso creado por alguien que no experimentó o participó directamente en los eventos o condiciones bajo investigación. Las fuentes secundarias no son evidencia per se, sino que proporcionan una interpretación, análisis o comentario derivado del contenido de materiales de fuentes primarias u otras fuentes secundarias. Gracias, Luis. Ok. Características y ventajas de las fuentes secundarias. Ok. Antes de esto, pues, leímos lo que son las fuentes de información secundarias. Entonces, el momento que usted está generando ideas, en el momento que usted crea una fuente de investigación, ya es primario. Una vez que usted ya lo plasma en un artículo, que lo plasma en una revista, que lo plasma en un libro y que está expuesto ya al público, pues estas ideas que fueron primarias porque previnieron de usted primeramente, se convierten en secundarias. Se proporcionan a través de la interpretación, a través del análisis, del comentario derivado del contenido de materiales de fuentes primarias. Entonces, por ende, las fuentes secundarias provienen de las primarias.
hay que tener muy en cuenta las diferencias, ¿no? La primaria es lo primero que usted está pensando, lo primero que usted está elaborando. Las secundarias ya de donde las tomamos, de alguna exposición, de algún artículo, de alguna revista. Entonces, ¿cuáles son las características y las ventajas? Para investigar debes citar la investigación. Las fuentes primarias no representan la investigación, per se, sino solo los artefactos de los que se deriva la mayor parte de la investigación. Por lo tanto, la mayoría de las fuentes en una revisión de la literatura son fuentes secundarias que presentan los resultados de la investigación, el análisis y la evaluación de los trabajos de otros investigadores. Vuelvo y repito, primario cuando usted recién está generando. Ya mismo vamos a estar realizando un ejercicio de esto, ¿no? Entonces usted me va a dar, usted va a crear un tema. Va a crear un tema de investigación y va a generar una fuente de investigación primaria, una secundaria y una terciaria, ¿sí? Entonces, si tenemos como, por ejemplo, un problema de caso, un análisis de casos, alguna problemática que se vea en Daule, por ejemplo, en la ciudad de Daule, el consumo de estupefacientes en los jóvenes menores de 14 años. Sí, digamos que vamos a tratar ese tema. El consumo de estupefacientes en jóvenes menores de 14 años en la ciudad de Daule. Es una problemática. Entonces, si yo le pido un ejemplo de una idea primaria, usted me va a dar lo que usted piensa, ¿sí? Entonces tiene que justificar usted también su pensamiento. ¿Por qué lo dice? ¿De dónde usted o a través de qué experiencia usted puede emitir un criterio? ¿Sí? Me va a dar lo original, lo suyo. Esa es una idea, esa es una fuente de investigación primaria. Luego la secundaria, yo puedo ir a citar algún libro, algún artículo, alguna investigación de alguien que ya haya experimentado este trabajo, ¿no? Y usted pues va a citar ahí. De acuerdo a Ángel Magallanes en su investigación realizada en el año 2019, asevera que el uso excesivo de drogas en los jóvenes se debe a, entonces nombramos las causas ahí y luego nosotros emitimos nuestro criterio. Es una idea secundaria, ¿sí? La revisión del material fuente secundario puede ser valioso para mejorar su trabajo de investigación general, porque las fuentes secundarias facilitan la comunicación de lo que se sabe sobre un tema, ¿ok? Veamos ejemplos. A ver, esta literatura también le ayuda a comprender el nivel de incertidumbre acerca de lo que se conoce actualmente y qué información adicional se necesita de investigaciones adicionales. Miren que vamos a nosotros a hacer una búsqueda de otras ideas. Ya no es la propia de nosotros, sino ideas de otros para así nosotros poder extender y a través de las diferentes experiencias poder dar un criterio final de nuestra investigación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fuentes secundarias no son el tema de su análisis. Veamos los ejemplos: bibliografías, obras biográficas, libros que no sean ficción ni autobiografía, comentarios, críticas, diccionarios, enciclopedias, historias, artículos de revistas, dependiendo de la disciplina puede ser primarios, artículos de revistas. Profe, se le está cortando. ¿Perdón? Hola. Sí, lo siento, se le estaba cortando. Lo que estaba hablando se le estaba cortando. Oh, ya debe ser el internet. Ok, artículos de revistas, libros de texto, sitio web. Veamos rápidamente qué son las fuentes de información terciaria para después de esto poder nosotros empezar a practicar y después hacemos un análisis. Quizás no lo hagamos bien al comienzo, pero ese es el objetivo de la clase, ¿no? Aprender, practicar e ir mejorando cualquier tipo de situación que se vaya dando. Una fuente terciaria consolida y organiza las fuentes primarias y secundarias. Una fuente terciaria consolida y organiza las fuentes primarias y secundarias juntas en una sola fuente para facilitar el acceso rápido a la información. Ustedes pueden leer, vamos ahora a hacer un mixing, vamos a hacer ahora una recopilación de todo lo que ha sido la
fuente primaria y secundaria para poder nosotros generar ya la terciaria, ¿sí? Las fuentes terciarias son buenos puntos de partida para proyectos de investigación, porque a menudo extraen el significado esencial o los aspectos más importantes de grandes cantidades de información en un formato conveniente. Aquí tenemos las características y ventajas de las fuentes terciarias, ¿sí? Esto lo vamos a leer en grupos, vamos a hacer grupos de trabajo ahorita, vamos a leer los ejemplos de fuentes terciarias, ¿sí? Entonces, déjenme ir un ratito acá a Jamboard. Voy a bueno, ya les compartí a ustedes en el Classroom un espacio aquí donde dice fuentes de investigación. Entonces le dan clic y aquí tenemos un espacio donde vamos nosotros a trabajar. Entonces dice, el espacio se llama fuentes de investigación. Y alguien aquí me estaba rayando. Ok, la número 1 está rayada. Vamos a ver si empezamos a trabajar desde la 2. Entonces, yo les digo ahorita qué número usted va a utilizar, ¿ok? Déjenme ver. Ustedes le dan clic aquí arriba en las flechitas y se va a dirigir a la 3, a la 4, aquí arriba le marca el número, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar desde la 2. Yo le asigno a cada uno el número de slide que va a utilizar. Entonces, Alexandra Cox, la número 1. Perdón, la número 2. Cox, la 2. Magallanes, la 3. Salamea, la 4. Peralta, 5. Cabrera, 6. Numerable, 7. George Morán, 8. Harris Lucín, 9. Henry Navarro, la 10. Maricris Zambrano, la 11. Mirabado Domínguez, la 12. Nayeli Carreño, la número 13. Wellington Peralta, la número 14. Y Erixa Torres, la número 15. ¿Sí? Déjenme repetirles nuevamente. Déjenme anotarlo aquí en el chat para que no se nos olvide. Entonces tenemos Cox, la número 1. Magallanes, número 2. Salamea, 3. Salamea, 3. Peralta, 4. Peralta, 4. Erika Cabrera, la 5. Cabrera, 5. Numerable, 6. Numerable, la 6. Morán, la 7. Morán, la número 7. Navarro, Lucín. Lucín, la 8. Navarro, la 9. Navarro, la 9. Zambrano, la 10. Zambrano, 10. Domínguez, la 11. Domínguez, 11. Peralta, 12. Peralta, 12. Torres, 13. Peralta, 12 y Torres, la 13. Perfecto. Entonces nos ubicamos en la diapositiva que nos toca a cada uno. Y aquí ustedes pueden ver una barra de opciones. Entonces aquí donde dice nota adhesiva, es donde ustedes pueden hacer clic y les va a aparecer una nota adhesiva. Aquí pueden elegir el color, ¿sí? Entonces vamos a poner como título fuentes de investigación. Fuentes de investigación. Guardar y ya tienen una nota adhesiva. La pueden hacer más grande, ¿sí? Fuente de investigación. ¿Ok? Ahora, vamos a nosotros detallar fuente primaria.
Fuente primaria y me va a dar ejemplos de fuentes primarias. Fuente primaria. Usted va a escribir una idea primaria, una fuente primaria, ¿sí? Fuente primaria. Ahora va a escribir una fuente secundaria. Fuente secundaria. Guardar. Y ahora una fuente terciaria. Fuente terciaria. ¿Ok? Entonces, ustedes van a generar ahorita sus ideas. O los tipos de fuente. Fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. Entonces, ustedes van ahorita a crear su problemática, ¿sí? Ustedes son libres de establecer el problema que quieran trabajar en este momento, ¿sí? El título lo escriben en la parte de acá arriba, así mismo en un sticker, en una nota adhesiva. Título. El título de la investigación. ¿Qué investigación usted quiere realizar en este momento? Título y ponemos el nombre del título, ¿sí? Y una vez que hemos establecido el título, vamos a poder ya generar fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? El código, mira, va, ahorita le paso el enlace, mix. El enlace o el código para que se una. ¿Preguntas, chicos? Ok. Cuando estemos regresando de esta reunión, está por cerrarse, control V. Ahí le he pasado el código de Classroom. Carreño. Cox, Magallanes, Alameda, Cabrera, Numerable, Morán, Lucín Navarro. Carreño no estaba, creo. Carreño, usted va a hacer la 14, ¿ya? Carreño, 14. Carreño, 14. Perfecto. Ok. Entonces vayan ustedes pensando en el tipo de investigación, ¿no? Déjame ver cuántos minutos quedan. 4:46, ¿ok? Vamos a... Profe, eso es para hoy día. Sí, vamos a hacerlo aquí en clase. Vamos a hacerlo en grupo. Es un tema de investigación por grupo. Voy a hacer... ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 14. Vamos a hacer grupo de 3, ¿ok? Vamos a hacer grupos de 3. Y ahorita los voy a dirigir a los breakout. En los salones por separado, ¿sí? Tiene que ver con quién le toca para que después no esté perdido, ¿sí? O sea que regresamos de lo que se termina la clase y ya saben qué salón le ha tocado. Déjenme ver. Los breakout rooms. Creo que no está habilitados ahorita aquí. Déjenme ver. Reacciones, aplicaciones, pizarras, chat. Aquí está, salas para grupos pequeños, ¿ok? Habemos 14. Vamos a hacer 4 grupos. 4 grupos. A ver. Van a ingresar, ¿sí? Y mire con quién le toca para que ya mismo, mire qué sala es, para que ya mismo usted ingrese nuevamente. Ingresen, por favor. Ingresen a los salones.
Henry tiene que ingresar a la sala 3. Alexandra a la sala 4. Morán, sala 4. Carreño, sala 1. Carreño y Morán tienen que ingresar. Morán, sala 4. Hola, hola. Ok, ya vamos a regresar del corte que vamos a tener y ahí les explico lo que vamos a estar realizando en grupo, ¿ya? Listo.